de volumen y presión, ¿no? Donde acá está el pulmón atelectásico y acá está el pulmón sobreexpandido, ¿no? Donde aquí y acá tenemos resistencia vascular pulmonar elevada y aquí, en la medida que el volumen aumenta, ¿no es cierto?, va en este área teniendo la resistencia vascular más baja, ¿no? Entonces, el otro punto importante es recordar que cuando uno hace la curva presión-volumen y empieza a reclutar alvéolos, ¿no es cierto?, la curva hace esto, ¿no es cierto? Entonces uno empieza a querer recuperar volumen y hay un punto acá que es el punto en el cual el pulmón empieza a abrirse, ¿no? Entonces se comienza a abrir y llega a esta parte donde si uno se descuida, ¿no es cierto?, este sería el punto crítico a partir del cual si uno se descuida se pasa a la sobreexpansión. Y después la curva desciende así, de manera tal que se mantiene. Nosotros lo ideal es que nos mantengamos en este área de expansión. Eso es lo difícil, porque esto es lo que uno esquemáticamente sabe. El tema es que no tenemos otra manera más que, primero, ir aumentando la MAP hasta que se abre el pulmón. ¿Cómo sé que se abre? Porque empiezan a mejorar los parámetros de oxigenación, que eso es lo que vimos el viernes, ¿se acuerdan? Sí, Que ese día estaba claro, con un pulmón medio veladito y que llegamos a un punto que fue 15 de MAP. Ajá. Y con 15 de MAP el pulmón se abrió, mejoró, oxigenó bien y demás. Ahora, muy bien, de acá a acá hay muy poquito espacio. O sea, si yo me mantengo en 15 y no controlo y no me fijo y me quedo relajada de que la situación está lograda, entonces lo más probable es que pase a lo que se llama el reclutamiento silencioso. O sea, tengo un pulmón expandido, pero sigue reclutando alvéolos que yo no puedo verlo en la placa, ¿no es cierto?, pero que se siguen reclutando. Y eso lleva a la sumatoria de alvéolos a la sobredistensión del pulmón, ¿verdad? Entonces entramos en esta área donde obviamente la resistencia vascular pulmonar se eleva. Ahora, si yo me apuro y empiezo a bajar esto, en vez de mantenerme en este área, ¿qué me va a pasar? Yo vuelvo acá, ¿no es cierto? Y está bien, o sea, yo me apuré, pero si no controlé suficientemente bien las placas y no me di cuenta de que el pulmón se venía achicando y achicando, entonces lo más probable es que llevemos a esta situación de atelectasia, o sea que volvamos acá. ¿Qué pasa en la situación de atelectasia? Si yo tengo los pulmoncitos, ¿no es cierto? Estos son los pulmones, ¿no? Y esto se atelectasia. Entonces los vasos pulmonares se empiezan a cerrar, ¿no es cierto? Al cerrarse, si yo tengo acá el corazón, ventrículo derecho, y acá está mandando, ¿no es cierto?, por la pulmonar, aquí lo que me va a pasar es que sobrecarga el ventrículo derecho porque no pasa sangre. Si no pasa sangre, la aurícula que está recibiendo las venas pulmonares tampoco recibe, ¿no es cierto? Esto aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y de acá sale la aorta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? No retorna sangre y esto entra en una situación de hipoflujo, caída del flujo sanguíneo sistémico. Entonces, eso es lo que pasó el día sábado, ¿no? Claro, el sábado. El día sábado el chico se hipotensa, le baja la presión arterial, ¿no es cierto? Y entonces se descompensa totalmente. Ahora, ¿qué pasó? Aumenta la resistencia vascular y pulmonar, retorna mal el corazón, sale poca cantidad de sangre y por lo tanto retorna poco. O sea que esto es una situación que en la medida en que se mantenga, ¿no es cierto?, se va a complicar, el chico se va a morir en esta situación. Entonces, lo que se hizo fue tratar de aumentarle la presión para que perfunde y de esa manera preservar los órganos, ¿no es cierto? Ya tenía milrinona, la milrinona funciona muy bien cuando yo tengo un buen volumen. Ahora, si la milrinona está
para relajar y bajar las presiones y no tengo volumen, ahí estoy sumando dos situaciones de riesgo. Entonces respondió la noradrenalina, respondió al óxido nítrico, ¿no es cierto? Y en la medida que se dilataron, no al óxido nítrico, respondió más al aumento de presión, porque hubo retorno. Entonces, y esto progresivamente, en la medida que se expandió el pulmón de a poquito, fue cediendo y volviendo a esta área, ¿no es cierto?, que es la que debemos mantener. ¿Está claro? Sí. O sea, esto retrospectivamente es lo que nos pasó. ¿Qué quiere decir? Entonces que en todo pacientito que está en una situación de atelectasia tengo que cuidar muy bien la subida de la MAP para que llegue al punto de apertura, pero después cuando empiezo a bajar la presión media, tener cuidado de no volver al colapso. Porque ahí es donde obviamente voy a tener aumento otra vez de las resistencias vasculares, voy a tener poco retorno a las cavidades izquierdas y voy a hacer un síndrome de hipoflujo. Con lo cual, tampoco voy a tener buena perfusión tisular a ninguno de los órganos. Este es un ejemplo clásico de cómo funciona el corazón con el pulmón juntos. Están unidos, están juntos. ¿Está claro? Sí. Tengo una pregunta. Yo siempre veía que pasaba eso, pero yo la asociaba a la acidosis respiratoria y digo, bueno, con la acidosis hay depresión o sea, se complica el inotropismo, o sea, por la acidosis misma. O sea, en realidad es así, o sea, la acidosis condiciona que el corazón bombee. La acidosis es secundaria en este caso. Sí, es secundaria, pero es secundaria porque vos no estás ventilando ventilando bien el pulmón. Sí, seguro. Pero Y aparte vas a tener acidosis metabólica si lo dejas, porque no vas a estar perfundiendo bien los tejidos, entonces vas a tener lactoacidemia. Y si tenés lactoacidemia vas a tener pH todavía más bajo y por lo tanto todas las drogas que apliques no van a ser efectivas. Tuvimos respiratoria nada más, metabólica. Hasta ahí llegamos. No llegaron a metabólica, pero no llegamos. O sea, la acidosis respiratoria porque estaba fue respiratoria porque estaba atelectásico. Y actuaron rápidamente y lograron perfundir con la noradrenalina los órganos y bueno, y ahí empezó a revertir el óxido nítrico, que no fue majestuosa la respuesta al óxido nítrico. No fue porque tenía atelectasia, primero necesitaron reclutar. Porque si no, ¿qué pasa? El alvéolo que está colapsado, ¿no es cierto? Está así y el vaso está acá. En cambio, si yo tengo el alvéolo, entonces ahí toma contacto. Es lo que veíamos ayer con la displasia alveolo-capilar. ¿Qué le pasaba? ¿Se acuerdan lo que era? Era terrible la anatomía patológica. No había espacios alveolares, no había aire. Era todo, vaso y tejido, digamos, pulmonar.